¿cómo están? Estoy chateando con algunos de ustedes en este momento y vamos a comenzar con la enseñanza de hoy que el pastor Edwin nos va a compartir. Para muchos es muy importante en estos momentos de crisis edificarnos con la palabra de Dios. Y el pastor Edwin precisamente va a compartir con nosotros sobre los beneficios de esta crisis. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza muy importante en Cristo Jesús. Él es nuestro consuelo a través del Espíritu Santo. Y Él es quien nos provee todo. Pero ¿sabe una cosa? El pasaje que Él va a estar compartiendo en el libro de Romanos nos habla acerca de esto. Que a todos los que amamos a Dios, Dios nos ayuda. Pero hay otra frase, conforme a los que andan en su propósito. Ama usted al Señor y anda usted en el propósito de Dios. El pastor Edwin nos va a enseñar en este día acerca de eso. ¿Tienen beneficios las crisis? Recuerdo hace 20 años experimenté una de las crisis más difíciles que yo he tenido en la vida. Algunos de ustedes han escuchado mi testimonio. Caí internado con una pancreatitis severa y en realidad hubieron momentos en esa crisis que yo estuve literalmente muerto, prácticamente. Aún mis cuñados llegaron a comentarle a mi esposa, a mi suegra: suegrita Ania, creemos que él no va a llegar el día de mañana. Fue una experiencia muy difícil, muy difícil. 11 días internado. Pero lo más maravilloso es que el Señor me sanó. Eso es lo más maravilloso. Y aún cuando me medicaron de por vida, yo, aferrado a esa verdad de que el Señor me sanó, decidí no tomar ese medicamento, no por irresponsabilidad, sino por fe. Han transcurrido más de 20 años. Y esa crisis me dejó muchas enseñanzas, principalmente, y la más importante, es a confiar en el Señor y a entender que aún en medio de las crisis podemos encontrar tremendos propósitos de parte de Dios. Vamos a leer un texto precioso en el libro de Romanos capítulo 8. Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a leer este precioso pasaje de las Escrituras. Tenga la Biblia ahí en su mano, sea su Biblia libro, sea su Biblia digital, pero tenga su Biblia en su mano para que usted no solo escuche, sino que también vea la palabra de Dios con sus propios ojos, con sus sentidos, sus ojos, sus oídos. Y sabemos, que dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más, quizás hasta podemos memorizarlo en este día, este precioso versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos de nosotros quizás hemos leído, memorizado, repetido, escuchado de este versículo. Y si hay un versículo apropiado para los periodos de crisis, es precisamente Romanos 8:28. Voy a explicar un poquito el contexto, sin embargo, antes de entrar en el desarrollo del tema. El capítulo 8, si usted mira su Biblia, podemos verlo ahí juntos un momento, si le parece. El título que tiene el libro de Romanos, capítulo 8, el título que tiene es Viviendo en el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo viene desarrollando el tema de lo que es vivir en el Espíritu, de lo que es andar en el Espíritu, de no vivir bajo los deseos de la carne,
Y realmente el énfasis o el enfoque del apóstol Pablo es que nosotros, los que hemos creído en Cristo por medio del Espíritu Santo, somos personas realmente que podemos experimentar la libertad que Cristo nos da en toda dimensión. Pero sucede algo interesante. En el versículo 28 hay otro título y dice: más que vencedores. Entonces no hay una ruptura en el pensamiento del apóstol. Creo que continúa con su tema, pero ahora el apóstol Pablo lo que va a enfocar precisamente es que las personas que andan en el Espíritu, que caminan en el Espíritu, que viven en el Espíritu, escuche esto bien, amado hermano, son más que vencedores. No podemos mirar el versículo fuera del contexto. Es cierto, encontramos otro título, más que vencedores. Es cierto que el título del versículo 1 es viviendo en el Espíritu, pero hay una conexión, una continuidad, y esa es la idea del apóstol en este precioso pasaje. Los que andamos en el Espíritu, los que vivimos en el Espíritu, los que caminamos en el Espíritu, los que no andamos en la carne, somos más que vencedores. Y miremos el texto en sus detalles. Lo primero que menciona el texto es amar a Dios, amar a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, eso es lo que encontramos en la primera parte del versículo 28. Debemos amar a nuestro Padre incondicionalmente. Repitamos esta expresión: debemos amar a nuestro Padre incondicionalmente, no solo bajo ciertas circunstancias o por necesidad, sino en todas las diferentes circunstancias que se nos presentan. El llamado de la palabra del Señor, amar a Dios, es un amor de parte nuestra incondicional. A Jesús le preguntaron en alguna ocasión: ¿cuál es el gran mandamiento? Parece ser que los judíos habían tenido grandes polémicas sobre cuál sería el principal mandamiento de todos, como quien dice, como resumir la ley en un mandamiento, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo tomar toda esta enseñanza de la palabra del Señor? ¿Cómo tomar toda esta enseñanza del Antiguo Testamento y resumirla en una breve frase, en una cápsula, vamos a decirlo así? Y le preguntaron: maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿O cuál es el mandamiento más importante? Jesús no lo dudó, simplemente dijo que el primer mandamiento es amar a Dios. Amar a Dios es lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar, aún en medio de las crisis, aún en medio de las cosas, aún en medio de las dificultades, tenemos que amar a Dios. Hay muchas personas que cuando enfrentan una crisis, que cuando enfrentan una prueba, que cuando enfrentan una dificultad, se enfrían, dejan de amar al Señor, como si el Señor fuera el culpable de lo que están viviendo, de lo que están pasando, de lo que están experimentando, sea una separación matrimonial, sea una pérdida, sea una crisis financiera, sea la pérdida de un empleo. Pero el llamado de la palabra del Señor es que nosotros, somos nosotros los que tenemos que amar a Dios. Y Pablo entonces une esas dos enseñanzas, o las extiende, vamos a decirlo así. Entonces, los que viven en el Espíritu son personas que aman a Dios, a pesar de, en medio de, aman al Señor. Debemos amar a nuestro Padre incondicionalmente, no solo bajo ciertas circunstancias o por necesidad. O sea, si nos está yendo bien, lo amamos, pero si nos está yendo mal, no lo amamos igual. Si nos está yendo bien,
somos fieles, pero si no nos está yendo bien, somos infieles. Si nos está yendo bien, hay gozo en nuestro corazón, podemos danzar, podemos adorar, podemos glorificar, pero si nos está yendo mal, entonces ya estamos de caras largas y estamos tristes. No, debemos de amar a Dios como punto número 1 en el versículo 28. Y ahí donde dice la palabra del Señor como punto número 2, todas las cosas, dice, les ayudan. Todas las cosas buenas, las cosas malas, las cosas bonitas, las cosas feas, las cosas que no entendemos, las cosas que sí entendemos, todas las cosas, hermano, escuche, todas las cosas les ayudan a bien, aunque no las entendamos, aunque no las comprendamos, y no tenemos necesidad de entenderlas, no tenemos necesidad de comprenderlas, pero esas cosas el Señor las va a encaminar para bien. Dios las va a encaminar para bien. He sabido de situaciones que han vivido hermanos en la fe. La Biblia misma está llena de testimonios, de ejemplos, de personas que por medio de las crisis han crecido en la fe y en el amor a Dios. Podríamos mencionar muchos ejemplos. Uno de los ejemplos de personas que han amado a Dios dentro de muchos es Abraham. Generalmente hablamos de la fe de Abraham, y Abraham es el padre de la fe, de eso no hay ninguna duda. Pero también fue un hombre que amó a Dios, fue un hombre incondicional a pesar de las circunstancias. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, su hijo amado, no lo pensó 2 veces. Dice la palabra del Señor que se levantó muy temprano y se fue al lugar que Dios le dijo y se disponía a sacrificar a Isaac. Tuvo que intervenir Dios para evitar que Abraham degollara a su hijo Isaac. Es cierto, era un hombre, pero era un hombre que amaba a Dios. La fe y el amor en ese aspecto son como 2 líneas de un tren que van juntas. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 28, la segunda parte que estamos viendo? Todas las cosas les ayudan. ¿Y qué pasó con aquel hombre Abraham cuando se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac? De repente se encontró con un carnero que tenía sus cuernos enredados en un zarzal, y Abraham entendió inmediatamente que ese era el sacrificio que había que ofrecerle al Señor. Dios se glorificó, aquello ayudó para bien. Yo quiero que usted se ponga en este momento en el lugar de Abraham. La verdad es que amamos a nuestros hijos y estaríamos dispuestos a muchas cosas por el amor que tenemos a nuestros hijos, y que Dios nos pida algo tan extremo, algo tan radical. Es cierto, está el elemento de la fe implícito, no lo podemos dudar, pero también el amor de ese hombre de Dios, de ese hombre temeroso de Dios, que contestaba a Dios: heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres? Todas las cosas ayudan para mí. Y ahora estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 8. El apóstol Pablo, podemos mencionar también el amor de Pablo para con el Señor. Debemos recordar que Pablo era un perseguidor de la iglesia, un hombre que asolaba la iglesia. Sin embargo, se le apareció el Señor. Inmediatamente el apóstol Pablo dijo ya en Hechos capítulo 9: Señor, ¿qué quieres que haga? Y si alguien amó al Señor, fue Pablo. Fue un amor de Pablo incondicional. Fue un amor de parte de Pablo hacia Dios a prueba de todo. La segunda carta a los Corintios es un testimonio de las pruebas, de las dificultades que el apóstol Pablo vivió.
Y aquí en Romanos 8, ¿qué nos dice? Por ejemplo, en el versículo 35, la parte final dice, habla de tribulación, habla de angustia, habla de persecución, habla de hambre, habla de desnudez, habla de peligro. Todas estas cosas nos ayudan para vivir. Las crisis que Pablo enfrentó, las pruebas que Pablo enfrentó, forjaron en él ese carácter, ese temperamento, pero principalmente un hombre que amó a Dios, un hombre que pudo decir en el libro de los Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque él aprendió a amar a Dios. Y por eso el libro de Romanos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en el mismo libro de Filipenses capítulo 1, dice el apóstol Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Hay algo especial en esta expresión del apóstol Pablo. Nuestra vida es para el Señor, pero tenemos que mostrársela con amor, con hechos concretos y específicos. Y la última parte del versículo dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos en esto que Pablo está aquí describiendo a una vida con propósito. Una vida con propósito. Pablo entendía que él había sido escogido por Dios aún desde antes de haber nacido. Y podamos estar de acuerdo o no en el tema de la predestinación, o sea, de haber nacido con un destino ya predeterminado. Pablo sí creía en la predestinación. Pablo sí creía que había sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Voy a leer los versículos 29 y 30 en el capítulo 8, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, etcétera. Pero no solo en este pasaje el apóstol Pablo habla de la predestinación sin entrar en temas polémicos, en temas teológicos. Aquí el punto es que Pablo da testimonio. Él cree que él había sido escogido, que él había sido predestinado, que él tenía un propósito de parte de Dios. Y no solo en este pasaje, lo encontramos en Efesios capítulo 1 y en otros pasajes más. Y el punto aquí es que si uno tiene esa convicción de que Dios lo ha escogido, lo ha predestinado, eso significa que Dios tiene un propósito con la vida de uno, más allá de discusiones, como ya mencioné, de tipo teológico. Yo creo que yo fui escogido por Dios, predestinado por Dios, más allá de las cuestiones teológicas. Vuelvo a repetir eso. Voy a ponerles una ilustración de lo que ha sucedido en mi vida. Cuando tenía solamente 3 días de nacido, vivíamos nosotros en Paraíso de Cartago. Y en aquel tiempo había un puente, todavía debe estar el puente, yo no lo veo hace muchos años, se le conocía como el Puente Negro. Y por ahí viajaba el tren hacia Limón, pero había un tren que iba directo, que no se detenía, que le decían el Pachuco, más o menos, usted me pueda entender. Y había una actividad familiar en mi casa, vivíamos como a unos 150 metros de la línea. Y voy a hacer una aclaración, eso cuando estaba más bien más grandecito, cuando ya tenía como 3, 4 años, que en alguna ocasión mi madre preguntó, ¿dónde está el niño? No está el niño, no aparece el niño, no está en ningún lado, busquen al niño. Todo el mundo se puso a buscar al niño. Cuando alguien dijo, va por la línea, va directo al Puente Negro. Y un tío mío, se llama Rubén, comenzó a correr y a correr y a correr y a correr. Parece una película dramática, y así fue en realidad. Y mi tío prácticamente que llegó, hasta que yo llegara, yo estaba llegando a la parte del precipicio del puente, y mi tío me tomó y me hizo a un lado y literalmente pasó el tren. Eso es un testimonio
maravilloso de lo que el Señor hace en nuestras vidas. En aquel momento mi vida estuvo a unos escasos segundos, quizás 5 segundos de morir, ya sea en el tren, ya sea en el precipicio del río, pero Dios tenía un propósito con mi vida. Y ahora sí les cuento la anécdota que me pasó cuando tenía 3 días de nacido. Vivíamos en ese mismo lugar donde sucedió lo del tren, y llegó mi hermanita, mi hermana Mayela, mayor que mí, a decirle a mi mamá: mami, ya le di comer a mi hermanito. Ella es quizás unos 4 años mayor que mí. Ya le di comer a mi hermanito. Y mi mamá dice que la felicitó y le dijo: gracias, hija, por preocuparte por tu hermanito. Pero mi mamá, en un momento, ese instinto materno, como que ya le di comer a mi hermanito, y ella corrió a la habitación donde estaba el niño. Y el niño, que era yo en ese momento, estaba rojo. Lo más triste era que estaba morado. Y no es que tenga nada contra los morados, pero el niño estaba morado porque ya se estaba ahogando, no podía respirar. Dice mi mamá que ella lo que acató fue levantarme las 2 piernitas con su mano izquierda, y con su mano derecha metió su dedo en mi garganta y sacó un pedazo de carne que mi hermanita me daba para que yo comiera. Y así como esas 2 anécdotas que le he contado, cuando prácticamente me arrolla el tren, el expreso, el Pachuco que iba para Limón, o ese otro testimonio cuando mi hermanita me dio a los 3 días un pedazo de carne, pero podría anticiparme más a los 3 días de nacido. Cuando yo nací en el Hospital San Juan de Dios, y había un evento, había venido un personaje importante, y había un montón de gente que estaba en los ventanales del Hospital San Juan de Dios viendo aquel personaje, incluyendo los enfermeros y los médicos. Y mi mamá, en ese momento que ese personaje iba a pasar por ese lugar, estaba ya en labores de parto, ya el niño iba a nacer. Y la enfermera que la estaba atendiendo, mi mamá la llamó 2 o 3 veces: señora, necesito ayuda, el bebé ya está naciendo, el bebé ya va a nacer. Pero ella estaba interesada en el evento que estaba sucediendo ahí, en el Paseo Colón, que llamamos nosotros. No sea majadera, señora, no sea majadera, yo sé lo que estoy haciendo. Y cuando mi mamá se dio cuenta, dice mi mamá, que cuando ella se dio cuenta, el niño que era yo ya había nacido. Y cuando llegó la enfermera, ¿verdad?, se sintió muy preocupada, porque si a ese niño le hubiera pasado algo, era culpa de ella. Pero a ese niño no le iba a pasar nada en aquel momento. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió con un propósito. Y no solo yo, sino que usted también, amado hermano, ha nacido con un propósito. Hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Meditemos en este momento un caso extremo en que suceda lo peor. Los más escépticos creen que pronto esto se va a solucionar. Algunos piensan 2 meses, 3 meses, eso varía bastante, pero puede ser que no. Puede ser que las cosas se compliquen más aún. Entonces, un caso extremo en que ya del todo no haya trabajo, no haya recursos económicos y muchas cosas más. ¿Sabes, amado? Debemos estar convencidos que hemos nacido con un propósito, y que todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, aún lo que no entendamos en esta crisis, es una oportunidad para demostrarle al Padre que lo amamos, que nuestro amor es incondicional, que no depende de que las cosas estén bien, que no depende de que las cosas estén mal, que no depende de nuestro estado de ánimo, de que no depende de cómo esté la economía, que depende de que nuestro amor, entendiendo el amor que Dios ha tenido para con nosotros, debe ser incondicional. Y también en ese contexto de dificultades, de adversidad, debemos de estar dispuestos en medio de la crisis a dar testimonio de la verdad
y debemos animar a nuestros discípulos, a nuestras discípulas, para que también ellos aprendan a amar a Dios, que amar a Dios es sinónimo de confiar en el Señor. Dice el Salmo 40, versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Seamos bendecidos, la gracia del Señor sea con ustedes hoy y siempre. Amén. Qué hermosa enseñanza nos dio el pastor Edwin en este día, que nuestra vida es una vida con propósito y Dios nos ama en una manera grande y preciosa, y su bendición, su protección, su provisión va a estar con nosotros para cumplir ese propósito con el que usted y yo fuimos llamados. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva, AIBC IBRAP. Y si usted desea algún consejo o tiene alguna pregunta, escríbanos y nosotros vamos a contestarle por inbox y a comunicarnos con usted. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, a IBRAP, AIBC, y ahí podrá ver todas las enseñanzas que estamos compartiendo con ustedes. Les amo en Cristo Jesús. Me despido de ustedes. Soy la pastora Jania. Bendiciones.